Iba a empezar este vídeo diciendo que ser elegante no es únicamente vestir bien y tener buenos modales, esto ya lo sabemos y nos lo han repetido millones de veces y tampoco hay que saber demasiado para entenderlo. Para considerar a una persona elegante al 100% no es suficiente con la imagen, es decir, la verdadera elegancia se transmite cuando interactúas con una persona y ves cuál es realmente su mundo interno. Y el mundo interno lo enriquecemos y lo cultivamos, aparte de con nuestros valores y nuestros principios, también con nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Cuando digo la palabra habilidades, quiero que se entienda que no estoy hablando de habilidades para poner en tu currículum y que te cojan en un puesto de trabajo determinado, aunque en algunos casos pueden servir para esto también, pero tampoco me refiero simplemente a hobbies en el sentido de pasatiempos. Vamos a hablar de habilidades elegantes en el sentido de disciplinas que te enriquecen, que te forman, que refinan tu sensibilidad estética y de pensamiento. Es decir, que te van a permitir que lo que aprendas no solo te sirva para no aburrirte, sino además para transformarte. Porque cuando realmente te transformas a este nivel, esto se va a transmitir no solo en ti y sí, en tu apariencia y en la forma que tienes de presentarte al mundo, sino también en las conversaciones que eres capaz de tener con otras personas, en los círculos que te mueves. Y por supuesto, esto a largo plazo te va a llevar a vivir un estilo de vida y a ser un tipo de persona determinado que no se conforma con lo mínimo. La primera habilidad, disciplina, conocimiento que me parece súper elegante es la gemología y la joyería. Permitidme que os cuente una breve historia, y es que yo creo que más de un año una amiga me presentó a una amiga suya y esta chica trabajaba en Bulgari, en la joyería Bulgari, una marca que a mí personalmente me fascina. Y hablando así con esta chica de su trabajo, de lo que hace, de lo que ha estudiado y tal, me contó que ella estudió gemología en la universidad. Y sí, ya sabemos lo que es la gemología, es decir, el propio término lo indica, pero nunca me había parado a pensar que realmente es una carrera que puedes estudiar y que te puedes dedicar a ello. No sé por qué no había caído en eso y me pareció algo súper curioso. Además, esta chica ya de por sí era muy elegante en su forma de hablar, en sus gestos. Realmente esta profesión le pegaba muchísimo y gracias a estudiar gemología pudo trabajar en Bulgari. Me encantaba cuando me explicaba las características tan específicas, tan delicadas y las sutilezas en las diferencias que hay entre un tipo de piedra preciosa y otro. Y evidentemente a lo mejor no nos apasiona tanto como para ponernos a estudiar una carrera de, no sé, 4 o 5 años, pero sí que me parece interesante informarnos un poco acerca de este tema, y es que en realidad hay pocas personas que entiendan sobre joyas, que entiendan sobre diamantes, sobre cristales, piedras preciosas. La mayoría de personas me incluyo, somos muy ignorantes en este ámbito, y creo que cuando quieres cultivar tu mente y entrar un poco más en todo este mundo de la elegancia y el lujo, es importante al menos controlar las nociones básicas de la joyería, de la gemología, así que es algo que probablemente yo esté aprendiendo, quizás no en profundidad porque no sé hasta qué punto me va a interesar, ya que suena súper bonito, pero estoy segura de que es mucho más complicado de lo que parece. Pero os animo a que vosotras también investiguéis porque creo que os puede refinar muchísimo. La siguiente habilidad elegante, que estoy segura de que muchas de vosotras ya os habéis interesado por ella, es la perfumería. Por supuesto, los perfumes los asociamos directamente a esta sensibilidad, sobre todo a nivel sensorial, a este gusto refinado. Al fin y al cabo, los perfumes forman parte de un mundo infinito de notas, de aromas, y creo que también es muy importante saber un poquito acerca de cómo se fabrican los perfumes, cómo diferenciar un perfume más afrutado o amaderado de un perfume más floral, todo este tipo de pequeños detalles que conforman un mundo tan infinito, porque realmente me lo parece. Ya sabemos que los perfumes, si queremos tener nuestra colección,
son bastante caros. Se tarda bastante tiempo en crear una buena colección de perfumes si realmente queremos tomarnos en serio esta disciplina y aprenderla correctamente, pero creo que no hace falta crear una super colección de perfumes para entender un poco. Se puede aprender empezando por los libros. El otro día me recomendaron este que os dejo por aquí. Yo no lo he leído todavía, así que no os puedo decir si es maravilloso o no, pero os animo a que, igual que voy a hacer yo, lo comprobéis por vosotras mismas. Y también se puede ir a diferentes lugares donde tienen perfumes expuestos, donde podemos probar y podemos jugar un poquito a las perfumistas y comparar entre unos y otros. También pues que nos expliquen un poco las personas que trabajen ahí qué diferencias hay, cómo los podemos distinguir, y de esta forma, aunque no nos convirtamos en expertas, estaremos cultivando nuestra mente en este sentido y también nos estaremos conociendo un poquito más a nosotras mismas, porque al darnos cuenta de cuáles son los perfumes que más utilizamos, que más nos atraen, estaremos conociendo una parte muy sensual y muy intuitiva de nosotras. La siguiente habilidad que me parece súper femenina, que me parece súper clásica también, es la de arreglos florales. Probablemente las flores sean el elemento que más representa y más se asocia a la mujer en general, a la naturaleza y la belleza de la mujer. Si os dais cuenta, también es un tipo de habilidad que de forma casi inconsciente te impulsa a estar muy presente, estar muy en contacto con tus sentidos, porque para hacer un arreglo floral tienes que utilizar tu vista, es decir, tienes que estar pendiente de que quede bonito, de que quede armonioso. También tienes que utilizar muchísimo tus manos, porque evidentemente la persona que tiene que colocar las flores para que queden en sintonía y queden bonitas eres tú. Y al mismo tiempo también el olfato, porque las flores, no siempre, pero en su mayoría, desprenden un perfume muy agradable. Por lo tanto, ya no solo lo veo como una habilidad que te puede mejorar como persona, te puede enriquecer y todo esto, sino que además puede ser un ejercicio maravilloso de meditación, de mindfulness, de estar en el momento presente, haciendo algo tan bonito como es colocar flores de una forma que sea estética. Y además luego esas flores se las puedes regalar a una persona a la que quieres, por lo tanto el nivel de felicidad y de paz y de bienestar se multiplica por 1000. La siguiente habilidad es aprender idiomas, sobre todo el italiano y el francés, que en mi opinión y en opinión de la mayoría de las personas son los idiomas más románticos que existen. Hay gente que también dice que el español es uno de los idiomas más románticos que hay. Por supuesto, también es importante que aprendamos inglés, porque el inglés es el idioma internacional, el idioma que se habla en la mayoría de los países, sea lengua oficial o no. Cuando viajamos, el idioma al que siempre recurrimos es el inglés. El inglés es el idioma que nos une y que hace que nos comuniquemos, entonces también es importante aprenderlo. Sin embargo, el italiano y el francés son idiomas que los podemos aprender por puro placer. Os animo a que empecéis explorándolos de esta manera, si no lo sabéis, que empecéis escuchándolos, empecéis viendo películas en versión original. Y si os gustan, si os atraen, si resuenan con vosotras, empecéis a aprenderlos de verdad, porque aquí es donde estaréis adquiriendo de verdad la habilidad. Cuando vosotras sepáis producir el idioma, cuando vosotras sepáis expresaros con este idioma de forma oral y escrita, ahí es cuando habréis adquirido esta habilidad que, aparte de haceros más elegantes, os va a hacer por supuesto mucho más inteligentes, porque el saber idiomas tiene un impacto muy positivo en nuestro cerebro y en la forma en la que percibimos el mundo, por no hablar de todas las posibilidades y todas las puertas que estaremos abriendo a la hora de conocer a personas maravillosas de otros lugares. Otra habilidad que también es muy importante si queremos ser personas y mujeres elegantes es la etiqueta y el protocolo modernos. Hace un par de meses, creo, estuve en un evento, bueno, era una masterclass de protocolo y etiqueta con una experta que me encanta, se llama Mar Casas, por si queréis buscarla, porque me parece que hace un trabajo increíble, y ella siempre dice que el protocolo no te limita.
que es totalmente al revés, no sé qué palabras exactas usó, pero daba a entender como que en realidad te daba alas y te hacía más libre, porque es cierto que cuando tú sabes ciertas reglas, cuando tú las controlas y eres capaz de moverte en todo tipo de entornos, integrarte en ellos, estás colocándote automáticamente en una situación de poder y de igualdad también con otras personas que a lo mejor pertenecen a una esfera bastante más alejada. No sé si me estoy explicando bien, pero en definitiva es muy importante y es parte de ser una persona elegante el saber cómo comportarnos, el tener un saber estar, tener unos ciertos modales, saber cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que entrar, cómo tenemos que saludar, cómo tenemos que interactuar, cómo tenemos que comer. La forma en que nos comportamos en este tipo de entornos sociales o cuando estamos en la mesa dice muchísimo más de nosotras que lo que decimos o lo que nos ponemos. Os recomiendo muchísimo también un canal de YouTube de una mujer que me encanta y que es experta también en protocolo internacional, se llama Yamila Musaeva, creo que se pronuncia así. Y esto también el resto de personas lo aprecian muchísimo porque el protocolo está directamente relacionado con la educación. Por lo tanto, no puedes ser elegante si no tienes una buena educación. La siguiente habilidad es algo que yo ya llevo implementando en mi vida desde hace bastante tiempo, pero nunca me lo he tomado realmente en serio, y es el té. O más bien entender las ceremonias del té, principalmente el té inglés y el té japonés, porque aunque al final todo se reduzca a lo mismo, que es tomar el té en compañía, hay formas muy distintas de servirlo, de tomarlo, de percibirlo, entonces es importante entender cómo se trata este ritual o este momento en un lugar, cómo se realiza en otro lugar. Yo lo que hago muchísimo es que cada vez que voy a una cafetería, yo miro la carta, veo qué tipos de tés tienen, cómo describen cada uno, pues no sé, a lo mejor pétalos de rosa y frutas cítricas o cáscara de naranja. Hay algunos que son de verdad muy curiosos y muy interesantes, entonces yo siempre me pido el que más curioso me parece y después cuando me lo traen primero lo huelo, cuando lo pruebo intento identificar, hago más o menos un poco lo mismo que se hace en las catas de vinos. Yo no sé realmente si el té se entiende así, es decir, no sé si el té se estudia de esta manera, pero a mí me funciona y me divierte también. Cada vez intento menos comprar el té que viene en bolsitas porque realmente no es tan buena calidad y no te permite hacer ese ritual tan elegante en tu casa, entonces estoy empezando a comprar té de la forma más tradicional, té suelto, las hojitas sueltas, y hacerlo todo despacio, porque hacer las cosas con calma es una de las bases para ser una persona elegante. Entonces este momento te obliga también a parar. El ritual de tomarte el té te obliga realmente a ser una persona elegante, aunque sea solo durante ese momento y después te tengas que ir corriendo, pero que ese momento sea para entrenarte, para no solo disfrutar de un momento agradable, sino también para ser ese tipo de persona que quieres ser, esa mujer elegante. La siguiente habilidad es algo que yo ya aprendí, pero igualmente todavía tengo cositas que mejorar y cositas que entender, y es la imagen personal. Como hemos dicho al principio, también es importante tener una imagen y una apariencia cuidadas, y parte de esto no es solo la higiene, sino también el saber vestirnos para nosotras mismas, el saber qué colores nos favorecen. Esto es algo que a mí me ha costado mucho tiempo porque a veces puede ser muy confuso. Yo antes pensaba que era invierno, pero resulta que soy otoño. También pues qué siluetas te favorecen más y empezar a refinar tu armario. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo mío. Yo antes utilizaba muchísimas siluetas oversize y no es que haya dejado de utilizarlas, pero ahora soy consciente de qué es lo que más me favorece e intento incorporar más prendas que realmente se acomoden a mi silueta, que la destaquen, y utilizo estas prendas sobre todo para ocasiones en las que me interesa más que nunca verme como mi mejor versión. Saber cómo vestir, saber cómo te ves impecable, increíble, es muy importante para ser una persona elegante,
porque el poder transmitir tu mejor versión, el poder sacarte el máximo partido te va a salvar de muchísimas situaciones, y no solo te va a salvar, sino que te va a impulsar a situaciones en las que vas a poder brillar más que nunca, en las que vas a tener muchísimas oportunidades delante de ti, y no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, y tampoco sabes cuál va a ser el día en el que el éxito llame a tu puerta, así que queremos que nos pille preparadas, queremos que nos pille siendo la versión más elegante de nosotras mismas. Otra habilidad, otro hobby es la repostería o simplemente la cocina, pero yo tengo aquí en la lista repostería porque me gusta muchísimo más hacer postres, platos dulces que platos salados, sinceramente, y creo que es mucho más relajante. No sé por qué, pero a mí el estar ahí cocinando con la sartén y con el fuego y todas estas cosas me estresa. En cambio, el hacer pastelitos, el hacer bizcochos, todo lo que es dulce me relaja. Me parece también una actividad súper femenina, también muy relacionada con los sentidos, y un acto de amor, porque si lo hacemos para los demás, bueno, si lo hacemos para nosotras mismas también es un acto de amor para nosotras mismas, pero si lo hacemos para los demás creo que es muchísimo mejor, muchísimo más satisfactorio. Cocinar es una forma más de demostrar amor, en mi opinión, y no hay nada más dulce y nada más puro que eso. La siguiente habilidad es fundamental para ser una persona elegante, y es que cuando quieres crecer por dentro, te vas a leer todos los libros de desarrollo personal habidos y por haber, pero llega un punto en el que vas a leer tantos libros dentro de esta categoría que va a llegar un punto en el que no va a ser suficiente, en el que te vas a estancar y vas a sentir que estos libros ya no te aportan más. Cuando llegues a este punto es porque ha llegado el momento de pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, amigas, es leer literatura clásica. Lo sé que para algunas personas puede sonar aburrido, pero es la realidad. Las cosas cuestan. Y los libros de desarrollo personal, que es lo que solemos empezar a leer todas las personas, llega un punto en el que no nos llenan, en el que ya no son suficientes. Y os preguntaréis qué tendrá que ver un tipo de libro con otro, si nos pueden aportar cosas muy diferentes. Y sí, en un principio pueden parecer muy diferentes, pero lo cierto es que la literatura clásica, sobre todo la clásica, la literatura en general, pero los libros clásicos de la literatura son los que realmente te van a entrenar para ser una persona con criterio. Estos libros son una escuela de lenguaje y de pensamiento, además de empatía, porque también te ayudan a conectar emocionalmente con los personajes de estas novelas. Y cuando no solo lees estos libros, sino que vas más allá y los analizas, te conviertes en una persona emocionalmente sofisticada, pero también aprendes a expresarte con muchísima más precisión, a leer entre líneas, a entender matices y, algo súper importante para enriquecer tu mundo interior, a reflexionar en profundidad, a crear un mundo mucho más profundo en tu interior. Es un hábito que te eleva, porque cuando estás leyendo obras de grandes autores, es un privilegio enorme, porque estás en contacto con la mente de una persona que vivió en una época muy distinta a la tuya, en la que las costumbres, los valores, la percepción del mundo era completamente distinta. Por lo tanto, te estás exponiendo y te estás abriendo a un mundo y a una variedad de ideas y de formas de pensar muchísimo más amplia que el simple día a día. La actualidad, que también es importante conocerla y también hay que profundizar en ella, pero el estar en contacto con personas que son de otras generaciones muchísimo más anteriores a la nuestra, te enriquece mentalmente, intelectualmente. Y os voy a decir una cosa que, nos guste más o nos guste menos, es una verdad como un templo, y es que se nota mucho cuando una persona lee o no al hablar con ella. Cuando tienes una conversación con una persona, se nota mucho si esa persona lee o no, y también, en caso de que lea, se nota mucho el tipo de libros que lee.
Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido y sobre todo que os haya inspirado a seguir creciendo, a seguir cultivándoos interiormente, a ser vuestra versión más elegante, más elevada, más refinada y a empezar a aprender cosas nuevas y a abrir vuestra mente. Así que si así ha sido, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal y recordad que en la descripción podéis encontrar el link a mi libro La mujer que decido ser, que también es una herramienta súper útil, no solo teórica sino también práctica para convertiros en la mujer de vuestros sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.